Tras esta música entramos ahora en la sección de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre, y a todos un saludo. Después de todo este tiempo de gracia que ha sido el año jubilar teresiano y tras haber escuchado al padre David Jiménez, prior de la Santa, pues volvemos a Santa Teresa en esa parte de su vida en la cual pues ya está saliendo de la Encarnación. Creo que nos quedamos en casa de doña Guiomar, que allí fue Santa Teresa y donde se está dando ya el salto a la fundación de San José. Sí, ya estaba decidido interiormente que había que hacer la fundación, ¿no? Ella y todo el grupo que la rodeaba estaban decididos a hacerlo, pero empezaban, como estábamos viendo, los problemas de, como si dijéramos, de decisiones logísticas o de fondos materiales y también espirituales, ¿no? Y vamos a ir viendo hoy pues todas estas cosas y vamos a irlas comentando. El primer problema que hubo, muy importante, que nos podemos imaginar, ¿no? Pues es el gran cotilleo que hubo en toda la ciudad. Es bueno mencionar estos problemas porque a veces nos imaginamos que la vida de los santos pues vamos a estar pisando sobre nubes. Nos pasa que en la vida espiritual o apostólica nos lanzamos y nos encontramos también con problemas, dificultades, y cuánta luz nos da los casos de los santos donde tocamos esta realidad. Cuando tocamos pues estas del cotilleo, o sea, de cuando se habla de los demás, cuando se dicen cosas, cuando se hacen juicios de valor y sobre todo en una ciudad pequeña, como era Ávila en aquel momento y bueno, como es ahora, ¿no? Sí. En general, ¿no? Nos lo cuenta la Santa en el libro de la vida, en el capítulo 32, y vamos a ver cómo ella sufre en esto que voy a leer por lo que dicen de su compañera Guiomar de Ulloa. Es decir, cómo le duele que el nombre de doña Guiomar esté, como si dijéramos, de boca en boca, ¿no? Y la gente ande ahí por ahí cotilleando y diciendo cosas. Dice así la Santa: no se hubo comenzado a saber por el lugar cuando no se podía escribir en breve la gran persecución que vino sobre nosotras. Los dichos, las risas, a la mi compañera, tanta persecución que la traían fatigada, yo no sabía qué hacer. Es decir, qué dolor, ¿no? Cuando ves que una amiga que te está ayudando, un amigo que te está ayudando, que te está empujando, encima es comidilla de toda la ciudad. ¿Qué estarían diciendo? Pues que no tiene asiento, que no tiene espiritualidad suficiente, que no tiene fondos, porque ya se los ha gastado todos. Sí. Que entonces todas estas cosas a la Santa pues la tenían pues muy disgustada y muy dolorida. Además tenía otro problema. Y es que sabemos que cuando ella expuso todo esto a su padre Baltasar Álvarez, al confesor que tenía en este momento, pues no la comprendió y le dio un poco esquinazo, como vimos, y la dijo, bueno, déjelo, no hay visos de hacerlo, en fin, todo esto. Y entonces Teresa decidió pues oír más opiniones, como vimos, había hablado con el padre Pedro de Alcántara, y ella se dio cuenta que tenía que hablar con otras personas espirituales y contarles todo, a ver cómo la podían ayudar. Es decir, si la comprendían desde un punto de vista espiritual y se daban cuenta que era el Señor el que estaba obrando en ella, y también para que la dieran consejos prácticos como le había dado don Pedro de Alcántara, es decir, para que la dijeran un poco cómo podía ella ir llevando esto en este momento que se encontraba con tantas dificultades. Pues a quien se empezó a escribir cartas a sus amigos, cartas que lamentablemente pues no se conservan, pero que sabemos que escribió. Sabemos que escribió a Fray Pedro de Alcántara, con el que debió tener una serie de misivas y continuas, ¿no? A San Francisco de Borja también le debió de escribir para contarle todos estos problemas, y a San Luis de Bertrán, ¿no? Que aquí todos santos. Un nuevo santo, ¿no? Que era un santo dominico, que era, contemos, ¿no? Que era coetáneo de la Santa, era de Valencia, y la Santa le consultó el proyecto de la fundación. Y conservamos una breve carta que envió a la Santa y en el cual la alentaba a que llevara a cabo esta fundación, ¿no? Esta carta de San Luis de Bertrán, pues es una especie de profecía. Es una carta preciosa que vamos a leer, ¿no? Ah, muy bien. Es una carta que es una verdadera profecía de todo lo que va a pasar. Es decir, esta cosa de los santos, de que tienen cohesión entre ellos y que tienen como esta posibilidad o esta capacidad de ver un poco, de intuir, ¿no? De manera espiritual lo que va a pasar con algo. Esta carta pues aparece en un libro que se llama Verdadera relación de la vida y muerte de Fray Luis Bertrán, y es de Vicente Justiniano Antich. Y bueno, pues es un libro en el que se recoge la vida de este santo y entre estas cosas pues las relaciones con la Santa, ¿no?
Y voy a leer todo este trocito que es muy interesante. Escuchamos. Madre Teresa, es la carta que le envió, ¿no?, a la santa. Madre Teresa, recibí vuestra carta y porque el negocio sobre el que me pedís parecer es tan en servicio del Señor, he querido encomendárselo en mis pobres oraciones y sacrificios, y este ha sido la causa de haber tardado en responderos. Ahora digo, en nombre del mismo Señor, que os animéis para tan gran empresa, que Él os ayudará y favorecerá. Y de su parte, os certifico que no pasarán 50 años que vuestra religión no sea una de las más ilustres que haya habido en la Iglesia de Dios. Es decir, una verdadera profecía, ¿no? Total, porque 50 años total, es así, sí. o sea, es cierto. Y una de las más grandes en la Iglesia de Dios también, ¿no? Bueno. Qué bueno que Santa Teresa encuentra a su alrededor estas luces de estos santos que acabamos de mencionar, de San Pedro Alcántara, San Luis Beltrán, de San Francisco de Borja, y que no se quedó en la primera dificultad. Y como Dios también pues pone siempre personas alrededor que te hacen ver. Sí, en este caso la opinión y los consejos de San Pedro de Alcántara pues calaron en la santa y dijo, voy a buscar otras personas espirituales que tengan experiencia de Dios. Entonces, y si tienen experiencia de Dios, si tienen vida, tienen oración, entonces me van a entender, se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es el Señor el que me lo está diciendo, el que me lo está animando, que esto es obra de Él, ¿no? Como se ve en Santa Teresa su famosa frase determinada determinación. Es decir, cómo no se quedó en el primer revés, sino que en su determinada determinación salió a encontrar la solución. Sí, y cómo está cambiando en actitud con los padres espirituales y con los confesores. Ella ya va buscando también, es decir, no es solo aquel que le dicen pues que se confiese con este madre o tal, sino aquellos otros padres que puedan entenderla, que la puedan seguir, que la puedan acompañar. Y esto es lo que va a pasar. Ella estaba en la casa de doña Guiomar, porque había salido de la Encarnación en este momento, sabemos que podía salir y que había ido a estar con una hija de doña Guiomar que se llamaba Antonia de Guzmán, ¿no? Que luego tenemos muchos datos de ella en los procesos de beatificación de la santa, ¿no? Y esta Antonia de Guzmán en estos procesos de la santa de beatificación nos cuenta esto, dice así: ambas dos, es decir, Teresa y Guiomar, acostumbraban irse a confesar y comunicar las cosas de sus almas. ¿Dónde se iban juntitas a confesar? Nos podemos preguntar. Bueno, pues se iban al monasterio de Santo Tomás, porque allí había religiosos y había doctores que ellas confiaban. Ya habíamos mencionado que en el claustro, hoy en día, del monasterio de Santo Tomás, si alguno va por allá, puede encontrar ese confesionario, porque era un puesto muy, muy, muy visible y muy bien para los fieles que por ahí acuden. Uh-huh. Allí pues se confesó, abrió su alma y le comentó todo al padre Pedro Ibáñez, que es pues eso, un padre que estaba aquí en aquel momento y que llegó a ser un gran amigo de la santa. Este padre que profesó en San Esteban, en Salamanca, vamos a ver cómo él al principio, cuando la santa le comentó todo esto, pues tuvo algún reparo en la fundación. Y luego ya después de haber hablado con estas dos mujeres, que debieron de ser las dos las que les comunicaron al padre todo esto, poco a poco fue cambiando su opinión. Es muy curioso todo lo que pasó, ¿no? Porque ellas le comentaron todo el proyecto de la fundación y todo lo que ellas vivían, y el padre le dijo que le dieran por favor 8 días para poder responder, que necesitaba orarlo, y Teresa pensaba en su interior. Decía así: aunque a mí verdaderamente era de Dios, si aquel letrado me dijera que no lo podíamos hacer sin ofenderlo y que íbamos contra conciencia, paréceme luego me apartaba de ello o buscara otro medio. Es decir, que después de hablar con él, la santa se dio cuenta que aquel padre era un padre que realmente era un padre espiritual, un padre que podía darle un consejo de verdad. Es decir, que ella decía: si este padre ya me dice que esto no siga adelante, pues tendré que pensármelo. ¿Cómo fue? ¿Cómo contestó? Bueno, pues él empezó un poco a ver, el padre Ibáñez, qué es lo que pasaba, ¿no? Vio que en la ciudad había mucho, se murmuraba mucho, había muchas habladurías. Es decir, que
que se le contaron muchas cosas sobre ellas también a este padre. Es decir, que tenía ahí ese pozo, como si dijéramos, de lo que le habían comentado. Tengamos en cuenta que en este momento las habladurías, como decíamos antes, no solamente estaban en la ciudad, sino que estaban en la Encarnación. Y aquí en el monasterio de la Encarnación lo que había era un verdadero motín de monjas. Había un verdadero levantamiento, una levantisca total. Y todas las confidencias de la santa iban de boca en boca y nos imaginamos que contadas de una manera así un poco extraña. Si nos queremos recrear un poco en esto que está contando María Ángeles, una vez más nos remitimos a la serie televisiva de Santa Teresa de Jesús, de Conchita Velasco, como Santa Teresa, donde recrea un poco todo esto de lo que era el entorno de Ávila, acerca de ese proyecto del convento de San José y de todos estos personajes que estamos haciendo referencia. Y la verdad es que esa película está muy, muy bien para verla y nos damos una idea bastante clara de todo esto. Al menos ambientada. Ambientada, exactamente. Para el padre Pedro Ibáñez, para este momento, la santa escribió la primera cuenta de conciencia o relación de las que hemos hablado, que es una preciosidad de texto que recomendamos desde este momento a todos nuestros oyentes, porque es un verdadero tratado de oración. En él la santa cuenta toda su experiencia de oración hasta este momento, que como vemos, una experiencia profunda. Esta relación número 1, esta cuenta de conciencia número 1, ¿no? Es una belleza, es uno de los textos más impresionantes de Teresa que recomendamos a todos nuestros oyentes, que sabemos que les gustan este tipo de ideas. De recomendaciones. De recomendaciones. El padre Ibáñez pues dio una respuesta a Teresa, se lo pensó, como hemos dicho, se tomó un tiempo y le dio la respuesta en un dictamen de 33 puntos. Uh-huh. Un dictamen que es una preciosidad, padre. Es una cosa muy bonita. Este dictamen lo encontramos porque lo transcribió el padre Rivera, que sabemos que fue el primer biógrafo, y lo encontró en la Encarnación entre los papeles que dejó la Santa Madre. Uh-huh. Entonces aparecía este dictamen, estaba todavía allí, del padre Ibáñez. Pues qué reliquia. Qué reliquia preciosa. ¿Y en él qué es un dictamen? Bueno, pues es como si dijéramos como el que va al médico y dice, bueno, te voy a hacer un dictamen. ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta señora, Teresa de Jesús? ¿Y qué es esto de que quiere fundar? Vamos a ir punto por punto poniéndolo todo. De manera, lo tenemos recogido muy bien en el libro del padre Efrén de la Madre de Dios y Otto Steinging, Tiempo y vida de Santa Teresa. Aquí aparecen, yo me los he estado leyendo y es que está encantada porque es una descripción preciosa de Teresa en este momento. Pues yo diría a nuestros oyentes que si tienen la oportunidad de hacerse con ese libro, ya lo tienen, pues ahí lo pueden encontrar. Incluso hasta podemos decir la página y todo, María Ángeles. Exactamente, en la página 189. Pues ahí lo pueden encontrar. Y entonces él habla pues cosas muy bonitas de ella, como que jamás pidió ni deseó otra cosa sino cumplir en todo la voluntad de nuestro Señor, que todas las cosas que le dice van conformes a la Escritura divina y a lo que la Iglesia enseña, que tiene una gran pureza en su alma, una gran limpieza, deseos de agradar a Dios. Es decir, todos los amigos de Teresa y todos los que la queremos, todos los que la tenemos por madre, leer esto nos encanta, porque es como si te dicen de tu madre todo. Es decir, exactamente, ¿no? Que nunca dice cosas que no están basadas en la verdad, que tiene una profundísima humildad, que le gusta pues dedicarse a los trabajos, que está contra las murmuraciones. Es decir, es una descripción preciosa, un dictamen completísimo de nuestra santa, bueno, que recomendamos para todos aquellos que queramos saber. Es decir, que ahora nos la describen como si dijéramos de manera casi médica, espiritual. Una buena radiografía. Una radiografía, exactamente. Este sería lo que podemos decir. En conclusión, ¿qué dijo este padre? Le dijo que se dieran mucha prisa. Venga, madre, vale, espabile, que sí. Contrario a todos los demás. Y entonces decidieron ya ponerse, mandar a Roma rápidamente la petición y en ese momento se decidieron a comprar ya la casa. En los documentos de la solicitud, pues también lo redactó Fray Pedro de Alcántara. Las ayudó en este momento y puso pues a todos sus amigos, a todas sus relaciones diplomáticas del lado de la santa para que aquello fuera adelante. Comenzaron, por otro lado, las presiones desde el otro lado por el provincial que habíamos visto que había dado la razón a doña Guiomar y entonces se echó atrás en su decisión de permitir a doña Guiomar el convento.
y porque el mismo día de firmar las escrituras cambió de opinión. ¿Y qué es lo que dijo para cambiar de opinión? Que la renta no era segura y era poca y de mucha contradicción. Y bueno, como no se podía llevar adelante por problemas de presupuesto. En fin, que como vemos, pues todo iba como con muchos problemas y nuevamente... Parece mentira. El confesor de la santa le dijo bueno, que no entendiese más en esto y que lo dejase nuevamente un poco apartado. Nuevamente nos lo cuenta la santa, ¿no? Dice así: lo que más me fatigó y fue una vez que mi confesor, como si yo hubiera hecho cosa contra su voluntad, me escribió que ya vería era todo sueño en lo que había sucedido, que me enmendase de ahí en adelante en no querer salir con nada, ni hablar más de ello, que veía el escándalo que había sucedido y otras cosas, y todas para dar pena. Como vemos, el padre Baltasar Álvarez, que era el confesor, que como vemos era el que no la animaba absolutamente para nada. Es decir, que doña Guiomar y la santa estaban en una verdadera pesadilla. Las podemos encontrar como solas ante el peligro. Solas las pobres, ¿eh? Y como vemos, a doña Guiomar la perseguían y murmuraban de ellas en toda la ciudad. Y hay un momento que es importante reflejar, ¿no? Que es la mañana de Navidad del año 1560, en la que nos cuenta el padre Rivera, que fue a confesarse la santa y nos dice así: que fue a confesarse y un confesor que yo conozco bien nunca la quiso absolver si no lo dejaba, porque decía que estaba obligada a quitar escándalo. Es decir, esto que nos cuenta de que el padre le había dicho, en la santa nos dice en vida, déjelo, Madre Teresa, para quitar escándalos, el padre, nuevamente, el padre Ibáñez, nos lo cuenta en primera persona. Es decir, que este día de Navidad del año 1560, pues la santa tuvo este regalo tan duro, tan agrio, ¿no? En que su propio confesor no la quiso absolver, y la dijo que si no lo dejaba, todo esto, porque estaba obligada a obedecerle y que estaba dando muchísimas murmuraciones. Sí. Y nuevamente Teresa tuvo otra vez una habla del Señor interna, que la vino un poco a poner todo en su sitio. La dijo así el Señor a Teresa: calla de momento, como dice el confesor, hasta que sea tiempo de tornar a ello. Y así lo hizo Teresa. Y todo el mundo a su alrededor se sorprendió de que durante bastante tiempo pues ella dejó esto así. Es decir, obedeció durante un tiempo al confesor, pero también al Señor, que la dijo que bueno, que lo dejara un tiempo para luego volver, ¿no? Y así se quedó. Así terminaba el año 1560, ¿no? Como vemos, como si dijéramos otra vez en terreno fangoso. Es decir, la santa con esto, déjelo, no la absuelvo si no lo deja, y el Señor diciéndola: sigue adelante, pero ahora tómate un tiempo hasta que las aguas vuelvan a ¿Cómo posarse. podemos constatar, María Ángeles, las cosas de Dios? En razón de que nos ponemos a hacer cosas para Dios y qué dificultades encontramos. ¿Quién de nuestros oyentes nos ha dispuesto a lo mejor pues a dar catequesis, a organizar un grupo en su parroquia, a organizar un coro, a organizar una peregrinación, y no digamos cosas mayores, y encuentra que la fuerza de mal existe, no por acaso. Quizás el Papa Francisco ha recomendado en este mes de octubre rezar la oración a San Miguel Arcángel para que nos aparte del maligno, porque pues uno percibe las fuerzas del mal cómo obstaculizan al bien. Uh-huh. Y lo tenemos aquí, en este caso, clarísimo con Santa Teresa. Ahora, en medio de esas vicisitudes y dificultades y obstáculos, pues cómo van apareciendo también luces, gracias, municiones interiores que hará que esta mujer en determinada determinación lo lleve adelante. Uh-huh. En un momento en el que ella se sentía tan mal, simplemente vamos a decir este dato, ¿no? Que ella pensaba que se iba a morir.
Vamos a leer este pequeño texto antes de terminar, ¿no? Sí, en el que ella nos lo cuenta. Está en el libro de la vida, capítulo 33:8. Dice así: 33:8, vida. Estando un día con gran aflicción de parecerme, el confesor no me creía. Díjome el Señor que no me fatigase, que presto se acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho, pensando que era que me había de morir presto, y traía mucho contento cuando me acordaba. Es decir, la pobre estaba tan mal, tan triste, que pensó, bueno, realmente lo que va a pasar es que me voy a morir, y por eso dice el Señor que esto se va a acabar presto, que no me preocupe porque esto se acaba, ¿no? Menos mal que no se nos murió, que estamos en 1560 y Santa Teresa todavía tendrá 22 años de vida. Y que el Señor, menos cuando mal. le decía esto, no le decía que se iba a morir presto, sino le decía que lo dejara un tiempo, que las aguas volvieran a... Que muchas veces no nos damos cuenta. Eso es una gran lección en la vida, sí. Dejar que las aguas se asienten. Sí, sin duda, ¿no? Pues María Ángeles, hemos terminado el año jubilar teresiano y en este programa que hemos estado hablando al inicio con el padre David... pues también cabe la pregunta para María Ángeles, ¿qué ha supuesto para María Ángeles, mujer que vive aquí en Ávila, este año jubilar teresiano que hemos concluido el fin de semana pasado? Pues un año lleno de gracias, que siempre lo describo como una especie de nevada que ha caído sobre mí, en el que hemos visto tantísima gente que ha venido de todas partes, tanta devoción, actos, publicaciones, todo tipo de cosas, ¿no?, que han pasado, de gracias, en el que han ido como cayendo sobre nosotros. Entonces hemos estado este tiempo como impresionados aquí en Ávila de ver todo esto, ¿no?, sobrecogidos por el cariño que se tiene a la Santa, por cómo se la lee en el mundo, por su actualidad, ¿no?, porque su lenguaje y todo lo que nos dice es absolutamente para el día de hoy. Pero ahora queda el momento de, con esta nevada encima, el poco a poco seguir con ella, es decir, hacer vida con ella. Yo creo que la mejor manera, desde mi punto de vista, de continuar con la Santa y con todo lo que hemos aprendido es seguir en el camino de la oración. Aprender a orar como ella, a entrar dentro de nosotros mismos, a descubrir ese castillo interior que tenemos dentro, a descubrir que estamos habitados por un gran huésped que tenemos dentro del alma, a dejar que nos mire y a seguir dejándonos hacer, ¿no?, viendo que la vida espiritual es un regalo, que hay que ir poco a poco acogiéndolo y que tenemos que así seguir día a día para poder afrontar nuestra vida diaria, que es un grandísimo regalo de la Santa, porque como estamos viendo en estos programas, ella nos lo cuenta todo, nos abre las puertas de su alma como un grifo abierto y nos cala completamente. Nos quedamos, María Ángeles, con esta hermosa imagen que nos has puesto de esta nevada, además muy propia aquí para Ávila, y hay que considerar que siempre después de una gran nevada pues hay un gran regadío en los campos, que se percibe luego cómo florecen y cómo verdean, así que pues nos quedamos con esta nevada en razón de todo lo que puede regar el año jubilar teresiano a lo largo del tiempo en tantas almas. Y en este camino increíble de la oración, como decíamos en este programa, ¿no?, en la cuenta de conciencia número 1, ahí vamos a ver el itinerario, el camino de la Santa, y cómo ella, como vemos, no solamente nos lo relata, ella es maestra, es mistagoga, nos dice cómo tienes que hacer también tú para ir. Quizás es uno de los mayores frutos de este año, el que todos estemos en el camino de la oración. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles, y hasta la próxima espadaña, si Dios quiere. A seguir leyendo a la Santa y disfrutando con sus cosas. Nos vamos así, queridos oyentes, en este programa que hemos dedicado de alguna forma a la clausura del año jubilar teresiano, con todas las gracias que ha comportado y donde podemos sentir, por un lado, que se cerró la puerta al año jubilar teresiano, pero por otro lado también se abrieron otras muchas puertas y que resuena esa voz de Santa Teresa, que bien nos dijo cuando partía de esta vida hacia el cielo: es tiempo de caminar. Así que seguimos caminando por los senderos de esta vida hasta la meta de la eternidad, con todos ustedes aquí en Radio María, en La Espadaña, y les esperamos el próximo programa, Dios mediante, en este horario de 11 a 12. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.